mundo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Universidad Autónoma de Madrid y también de la Universidad de Blas Pascal. Vale, me voy a poner el reloj en 8 minutos para no aturdirlos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Gonzalo Carranza, como bien me presentaron, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Derecho Constitucional. Soy cordobés, por lo tanto no tengo acento español, no soy español, y hace unos 5 años que emigré a España y estoy de visita en mi ciudad, visitando a la familia, y quería aprovechar también para poder compartir con ustedes los avances de una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Blas Pascal, en la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas, donde trabajamos cuestiones de vulnerabilidad y las decisiones judiciales. Y en el marco de este proyecto encontramos una resolución no muy lejana en el tiempo sobre una mujer, 2 padres y un niño que tenían en relación a la gestación por sustitución y a la posibilidad de que esta persona, este niño que recién había nacido, pudiese ser inscrito. Esto se llevó a cabo aquí en la ciudad de Córdoba, en un juzgado de familia de cuarta nominación, a cargo de la doctora Morcillo. Y si ustedes han visto los diarios en los últimos días, en los periódicos han salido una nueva resolución hace, creo que en esta semana, si no me equivoco, el lunes o el viernes de la semana anterior, en relación también a la gestación por sustitución y a la posibilidad de inscribir a una persona nacida hijo de una persona que no es la que aporta el material genético y también que no es la persona que lo lleva en su vientre. En esta sentencia hay unas cuestiones esenciales para tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es la cuestión de fondo? Es el derecho a la identidad de un menor. Hay una persona que ha nacido a este mundo por los medios que hayan sido, a través de una técnica de reproducción humana asistida o a través de una procreación normal o natural, como podríamos llamarle. Esta persona no tiene la posibilidad de no tener su derecho a la propia, a su propia intimidad y también a su propia información civil. No se le puede vulnerar por el hecho de que haya nacido de una manera o de la otra. En este caso, había una persona, una mujer, que había gestado al niño, que no había aportado material genético, y el niño era el producto de una fecundación que se había producido en un óvulo que había estado donado y el espermatozoide de uno de los padres que se presentaba a solicitar ser inscrito también como padre, porque también tenía un derecho a la paternidad. En el marco de la causa se desarrollaron muchísimas cuestiones que son resonantes para tener en cuenta. En primer lugar, se pedía una declaración de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, como bien pueden saber, y sobre todo porque en los últimos días, con el debate en torno al aborto, se ha hablado muchísimo de la cuestión de la constitucionalidad, tiene que ver con la no adecuación de una norma a la Constitución, que es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, se pedía la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil, que es el artículo 562, que el Código Civil y Comercial establece la cuestión de la voluntad procreacional para poder ser reconocidos como padres, pero dice el Código Civil que solamente serán reconocidos como padre la mujer de la cual nazca el niño, es decir, la persona que ha llevado al niño en su vientre, y aquella otra persona que tenga una voluntad procreacional. Pero nada dice en relación a una mujer que no tiene voluntad procreacional, que simplemente lleva al niño en su vientre, y de otras personas que sí tienen voluntad de ser los padres reales de ese niño. En esta causa, el Ministerio Público Fiscal pedía la inconstitucionalidad, pero la representación complementaria del menor, que es una representación que se tiene que dar necesariamente en estos casos donde hay una persona menor de edad, pedía que no se declara la inconstitucionalidad, sino que se hiciera lugar a una interpretación llamada sistémica. La interpretación sistémica se da cuando tomamos distintas normas, distintos artículos de una misma norma, y tratamos de interpretarlo como un todo. Es decir, no es una sola parte del Código Civil el artículo 562, sino que forma parte de todo un sistema jurídico, desde la Constitución, los tratados internacionales que se incorporaron en el año 94 por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, lo que decía ella es, ojo, hay que tener cuidado una serie de razones. En primer lugar, hay un derecho al niño a tener su propia información civil, hay un derecho a la identidad del menor. Este derecho es un interés superior. ¿Por qué? Porque hay que juzgar en la causa, señor juez, le dice, viendo siempre a la persona que es vulnerable. ¿Quién es el sujeto vulnerable en la causa? ¿Los 2 padres? ¿La señora que había gestado al niño? No.
la persona vulnerable es el niño al que le estamos vulnerando, que se puede inscribir y que pueda tener una identidad, que tenga un documento y que sea una persona a los efectos civiles como cualquiera de las que estamos aquí presentes. En segundo lugar, dice, no habría que declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque si interpretamos que el artículo 19 de la Constitución señala que todo lo que no está prohibido está permitido, si no está prohibido que se desarrolle la gestación por sustitución como una técnica de reproducción humana asistida, claramente, al no estar prohibido, cualquier persona podría hacerlo. ¿Cuáles son los debates que vienen en el fondo? Claramente, si ponemos la gestación por sustitución, por ejemplo, en el caso europeo, en España, en Alemania, en Austria últimamente, de lo que se habla es del gran problema del alquiler de vientres. Pero en la causa había una cuestión esencial. La mujer que había prestado su vientre, lo había hecho de manera altruista. Y esta cuestión constaba en la causa a través de sus declaraciones y también a través de las constancias que se habían dado, poniendo en contraste las distintas declaraciones de las distintas personas que habían participado, entre ellos también los médicos que habían participado en todo el proceso de gestación del menor. Además, se había demostrado la voluntad procreacional que tenían los dos padres porque eran dos personas del mismo sexo. Luego también se había demostrado en la causa que el niño efectivamente había nacido. Por lo tanto, la jueza lo que hace es decir, aquí no vamos a declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque lo que no está prohibido está permitido. En segundo lugar, hay que darle la identidad a este menor. Entonces, lo que hace la jueza es tomar las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Estas 100 reglas son, como lo dice la palabra, 100 normas, 100 puntos que se establecieron hace un par de años, hace unos 5 o 6 años, en Brasilia, para que los jueces de todo el cono sur de América pudiesen ver a las personas vulnerables de otra manera. ¿Quiénes son personas vulnerables? Todas aquellas personas que se encuentran en una situación de desaprehensión normativa, los menores, las personas con discapacidad, las mujeres que hoy en día, gracias al empoderamiento, van reconociéndose los derechos que realmente tienen que tener, porque somos todos iguales. Y además, en este caso en particular, era un niño. Ese niño tiene derechos, están reconocidos constitucional y convencionalmente. Y a este niño hay que darle el derecho a la identidad. Por lo tanto, la jueza juzga viendo a la persona, al objeto de su causa. No tiene en cuenta la norma, no tiene en cuenta a los padres, que realmente, bueno, los tiene en cuenta en cierto sentido, pero en un segundo plano. En primer plano está el niño. Y al niño declara que tiene el derecho a la identidad. Establece que la mujer que había gestado no es la madre, por más que haya una presunción del Código Civil y Comercial que diga que es la madre. Dice, no, ella no es la madre, porque no hay material genético y además porque, lo más importante, no tiene voluntad procreacional. ¿Quiénes son los padres? Las dos personas que tienen voluntad procreacional, uno de los cuales, sí se había demostrado en la causa, que tenía material genético aportado, es decir, había aportado el espermatozoide. Además, ordena al registro civil a inscribir a este menor como hijo, ahí son los 8 minutos, como hijo de estos dos padres, y hace algo muy importante que tiene que ver con la configuración del derecho a la identidad. El derecho a la identidad no se da solamente en el momento en que me inscriben en el registro civil y me otorgan un documento, se da a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, e incluso muchos autores señalan que en la posteridad de la muerte, cuando esta persona ha dejado un legado científico, un legado material e incluso un legado moral, también se configura este derecho a la identidad. Y dice, a este niño, una vez que sea más grande y tenga la capacidad para poder entender de dónde ha venido, hay que contarle específicamente cómo ha sido todo el proceso por el cual esta persona ha llegado al mundo. ¿Cuál es la lección que nos deja esta causa? Nos deja una lección importante. En primer lugar, la voluntad de personas que quieren ser padres. En segundo lugar, el derecho que tiene esta persona que ha nacido a tener una identidad, sea la forma en la cual ha venido. En tercer lugar, que la justicia, y en esto los profesionales del derecho tenemos que operar de manera coherente, tenemos que preocuparnos por las personas vulnerables, y la justicia tiene que preocuparse por darle el derecho el derecho que cada una de las personas tiene por el solo hecho de ser personas. Y en tercer lugar, que hay una laguna muy importante en el Código Civil y Comercial que hay que suplir. Y en eso, los procesos que se están llevando a cabo para la reforma próxima del Código Civil y Comercial, que
está vigente hace muy pocos años, debería incorporarlo. Muchísimas gracias. Una sola pregunta y recordemos respecto al trabajo en sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta puntual es si en toda la evaluación del caso tuvo participación algún comité de bioética, algún bioeticista, si la jueza se dirigió a alguna de estas personas para pedir algún tipo de recomendación. Bien, en las constancias de la causa que se ven solamente en la sentencia, que es la resolución, porque no es un auto al cual tuve acceso, porque es de información pública, no se deja constancia de que haya consultado a comités de bioética ni que haya tenido otro aporte por el cual valga su interpretación. Simplemente dejan constancia que sí se ha escuchado a lo largo de la causa a profesionales de la salud que intervinieron a lo largo del proceso de gestación del niño, pero no más que eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.